En este tutorial vamos a trabajar con la letra E. Pueden ver o buscar los tutoriales pasados en donde hicimos las letras anteriores a la E. Les voy a dejar un link por acá arriba para que puedan encontrarlo más rápidamente. Vamos a trabajar con esta letra. Espero que les guste el tutorial. Nos vemos. Los materiales que vamos a usar para realizar nuestra letra E son nuestro patrón, que lo pueden encontrar en la cajita de descripción del video y se descarga totalmente gratis, ¿sí? Dos hilados, uno más claro que el otro para hacer el borde y otro para hacer la letra. En este caso yo estoy usando ajuar de bebé, acrílico finito 316, ¿sí? Lo voy a tejer con una aguja número 2, tijeras y una agujita de lana para esconder los hilos al final de todo. Vamos al trabajo. Vamos a comenzar con la lectura del patrón. En este caso el patrón es bastante sencillo, se teje en este sentido y los puntos que vamos a emplear son punto cadenas, ¿sí? Medio punto. Estas flechitas nos van a indicar el sentido del tejido y estas indicaciones que están en negro con el color de adentro amarillo nos van a indicar el orden que tenemos que ir haciendo las cosas. Es decir, nosotros vamos a comenzar por acá abajo, ¿sí? Por la vuelta 1, donde dice comenzar. Vamos a tejer todas estas cadenas, en este caso son 23, más una cadena de levante, que sería esta de acá, y seguimos tejiendo en este sentido. Seguimos tejiendo todo esto, seguimos acá así, seguimos acá, todo esto, y acá se corta. En este caso tenemos solo dos pasos, no tenemos que cortar en ningún otro momento. Vamos a comenzar por la parte 1. Vamos a tejer todo esto, serían 23 cadenas más una de levante. Vamos a comenzar. Hacemos el primer puntito. Si no se acuerdan cómo hacer alguno de estos puntos o cómo comenzar la cadena, pueden fijarse en los otros videos tutoriales que los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a comenzar con la cadena. Recuerda que son 23. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23. Ya tenemos las 23 cadenas, ¿sí? Y ahora nos indica que tenemos que hacer una cadena más de levante y hacer todos los medio puntos encima de esa cadena. Así que sería una cadena más de levante y en este de acá hacemos el primer medio punto. Así tenemos 1, 2, 3 y seguimos hasta tener los 23. Ya tenemos nuestras cadenitas. En la vuelta que sigue volvemos a hacer todos los medio puntos, ¿sí? Así vamos a seguir hasta la vuelta 7, ¿sí? Hasta la vuelta 7 vamos a seguir haciendo todo medio punto, teniendo 23 puntos de base, ¿sí? Y nos encontramos de nuevo en la vuelta 8. Ya terminé la vuelta 7, vamos a comenzar con la vuelta 8. Vamos a acercar un poco el patrón y para la vuelta 8 solamente vamos a tejer 8 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a tejer 8 medio puntos, ¿sí? Hasta la vuelta 12, en donde después vamos a hacer las cadenas, ¿sí?
Voy a tejer esta parte y después vuelvo cuando estén las cadenas. Vamos a comenzar a tejer los 8 medio puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ya tenemos los 8 medio puntos. Lo que vamos a hacer ahora es girar el trabajo y seguir haciendo 8 medio puntos. Esa fue la vuelta 8, vamos a hacer ahora la vuelta 9. Y así seguimos hasta la vuelta que habíamos dicho antes, perdón que no se ve, ahí está, hasta la vuelta 12, ¿sí? Vamos a seguir. Y ya estoy comenzando la vuelta 12, ¿sí? Tenemos un medio punto, 2, 7 y 8, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué nos dice? Que ahora tenemos que hacer 8 cadenas más una de levante. Vamos a hacer las 8 cadenas. 1, 2, 3, no las hagan muy ajustadas, ¿sí? 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Damos vuelta al tejido, ¿sí? Ahí está. Y vamos a empezar a tejer las cadenas y después tejer esta. Entonces sería 8 y 8, nos quedan 16 medio puntos en la vuelta 13. Vamos a tejerlos. Hacemos la de levante y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y ahora estos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el número 8 que no quiere. Ahí está, y el 8. Y ahí tenemos los 16, ¿sí? Así como nos va quedando por ahora la E. Esa fue la vuelta 13. Vamos a ver hasta dónde tenemos que seguir ahora. Tenemos que seguir tejiendo todos estos puntos hasta la vuelta 19, ¿sí? Vamos a tejer hasta ahí y ahora volvemos. Ya estamos terminando la vuelta número 19. Y nos falta un punto. Y tenemos que arrancar con la vuelta número 20. Nuevamente tenemos que hacer 8 puntos y seguir tejiendo para arriba. Vamos a tejer los 8 puntos. Tenemos la de levante y empezamos. 1, 2,
y 8. Damos vuelta, esa fue la vuelta número 20. Y ahora de la vuelta 21 hasta la vuelta 24, ¿sí? Vamos a hacer todo de nuevo medio punto, ¿sí? Y en la vuelta 24 vamos a hacer estas cadenas. Dejo hasta por acá y vuelvo. Y ya estamos terminando la vuelta número 24. Último punto, ahí está. En esta vuelta tenemos que hacer todas estas cadenas, ¿sí? Nos dice el patrón que son 15 cadenas más una de levante. Vamos a hacer las 15 cadenas. 1, 2, 3. Recuerden hacerlas sueltitas. 4, 5, 14, 15, ¿sí? Vamos a hacer la cadenita de levante y ahora todos los medio puntos. 1, 2, 14 y 15, ¿sí? Y ahora nos quedaban estos 8. Vamos a tejer estos 8 y ahí seguimos. Así nos va quedando la letra E. Como se van a dar cuenta, falta solamente este pedacito y ya se termina, ¿sí? Vamos a tejer lo que falta, que es, esa era la fila número 25, la que hicimos, y tenemos que llegar a la número 31, así que vamos a seguir tejiendo en este sentido y vuelvo cuando estoy por acá. Bueno, y ya estamos haciendo los últimos puntos de la vuelta 31. Ya estamos terminando, ¿sí? Y lo que nos resta hacer al final, cuando terminamos de hacer la vuelta, es hacer una pasadita más, cortar el hilo, ¿sí? Cortamos y tiramos. Y ahora ajustamos. Y ahora, como van a poder ver, nos quedó ya terminada la letra E. Voy a... Ahí está un poco arrugado el mantelito hoy, perdón. Ya está la letra E terminada. Como siempre digo, ustedes la pueden usar así, le pueden hacer un borde si quieren, la pueden usar para agregar en cualquier trabajo, por ejemplo en una carpeta, en cuadernos, agendas. Yo lo que hago en realidad es hacer las dobles y rellenarlas, así que tejo otra y vuelvo. Ya tengo la otra E tejida, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, con el otro hilado, ¿sí? Yo en este caso voy a usar uno más clarito para que contraste, con el otro lado vamos a hacer, superponerlos así, y coser todo el borde y rellenar con la guata, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en este caso, el de esta letra, es comenzar a coser por acá arriba, coser todo esto, coser hasta acá, ¿sí? Coser hasta acá, y cuando llego a coser hasta acá, voy a rellenar esta parte, ¿sí? Sigo cosiendo, coso hasta acá, relleno este pedacito, coso hasta acá, meto el relleno por acá, relleno esta parte, coso hasta acá, relleno lo que queda y después cierro el final, ¿sí? Vamos a hacer toda esa vuelta. Para eso, para arrancar, vamos a tomar nuestro hilito, vamos a tomar nuestras letras, ¿sí? Yo dije que vamos a arrancar de esta esquina, así que vamos a pasar la aguja por ahí, como siempre hacemos un nudito.
Si quieren ver mejor el paso a paso de estas cosas, pueden ir a los tutoriales de las primeras letras. En la A, la B y la C se ven cómo se hacen estas cosas bien paso a paso. Terminamos el nudo, ¿sí? Y ahora comenzamos a tejer todo el borde. Miren, vamos a hacer esto. Pasamos la aguja, ¿sí? Sacamos y ahora en cada punto que hicimos, ¿sí?, de los dos lados, vamos a ir haciendo un medio punto, ¿sí? Todo medio punto. A ver si se los puedo acercar un poco. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Pasamos por los dos lados, sacamos y cosemos. Pasamos por los dos, sacamos y cosemos, ¿sí? Así vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar acá. Y ahí vamos a ver cómo empezamos a rellenar, ¿sí? Ya seguimos. Como pueden ver, ya hice toda la parte de arriba. Ven cómo queda de este lado como una trencita. Y del otro lado queda como que si siguiera el punto, ¿sí? De este lado como una trencita. En las esquinas, siempre lo digo, en ese punto de ahí yo hago 3 medio puntos para que la curvita quede bien y esto no se nos doble así. Nos queda así. ¿Ven? Bueno, ya hice hasta ahí. Voy a empezar a rellenar y así voy a ir siguiendo, ¿sí? Se lo voy a seguro poner en cámara rápida para que no se haga tan largo. Seguimos. Bueno, ya estamos llegando a los últimos puntos para terminar de cerrar la letra. Ya está toda rellena. Después recuerden que hay que acomodar la guata para que quede prolija y no quede todo como bolitas dentro. Ahí solamente hay que moverlo un poco con los dedos para que quede bien prolija, ¿sí? Ya estoy llegando. Vamos a hacer el último punto. Sacamos, cortamos, sacamos así. Y recuerden que yo al final lo anudo solo por las dudas, ¿sí? No es que sea necesario. Bueno, lo que nos resta es esconder los hilos, sí acomodar bien todo lo que es la guata para que no queden lo que son las bolitas, ¿sí? Que se ve que quede feo, ¿sí? La acomodamos, la bajamos, hay que bajar un poquito para terminar de rellenar, ¿sí? Y ahí nos quedó nuestra letra E terminada. A ver si con mejor luz se ve. Comenten después cómo se ve mejor, si con esta luz o con esta, ¿sí? Esta luz natural. Esto conseguí una lamparita que la tengo por acá, ¿sí? Espero que les haya gustado. Como siempre saben que el patrón nuestro está abajo en la cajita de descripción del video. Lo pueden descargar totalmente gratis. Recuerden que tienen ya las otras letras para ir a ver.
y ya hay más tutoriales de otras cosas como mandalas y un par de puntos para que vayan aprendiendo. Los espero en otros videos. Por favor, todas las consultas que tengan nos pueden dejar abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales que están en la cajita de descripción. Los espero en el próximo video.